En el presente video vamos a explicar cómo trabajar en el TurboSed más 3.0 la ejecución de un programa en modo depuración, es decir, la ejecución línea por línea. Para ello vamos a recurrir a las opciones del menú Ejecutar, opción Trace Into o tecla rápida F7. También vamos a necesitar la opción del menú Debug, visualizaciones, watches y Add Watch. Esta opción nos va a servir para monitorear nuestras variables, para ir viendo cómo nuestras variables se van comportando línea por línea. Y también vamos a requerir del menú Window, ventana, la opción User Screen para ir viendo lo que está sucediendo en la pantalla de salida. Bien, entonces tenemos al ejemplo 0301 que calcula, dada una temperatura en grados Fahrenheit, su equivalente en grados Celsius o centígrados. Muy bien, entonces pues para poder ejecutar en modo depuración vamos a presionar la opción Trace Into o la tecla rápida F7. Entonces, y de esta manera empieza la ejecución en modo depuración. Se puede apreciar que la instrucción que actualmente se está ejecutando es la función main y está resaltada con un color verde. Si se presiona F7, se ejecuta entonces la siguiente instrucción. En este caso, la siguiente instrucción es borrar la pantalla. Entonces, si salimos momentáneamente a través de la opción usar pantalla o tecla rápida al F5 a ver qué está sucediendo en la ventana en la pantalla del sistema operativo, podemos apreciar que hay información previo a la carga de TurboC, cosa que deberá cambiar una vez presionando F7 para ejecutar Clear Screen. Presiono Alt F5 para ver qué está pasando en la pantalla y se aprecia que la pantalla fue borrada. Pues esa es la orden que se le dio. Se presiona nuevamente F7 y se ejecuta el despliegue, F7 y se ejecuta la lectura de la variable Fahrenheit. Se escribe 98 y se presiona aceptar y de esta manera pues se ejecuta la instrucción para leer. Si queremos monitorear una variable, la forma más recomendable para hacerlo es colocar el cursor en alguna de las letras de la variable en cuestión, en este caso Fahrenheit, y posteriormente acceder al menú Debug, opción visualizaciones, opción Add Watch o adicionar una variable, y como el cursor está dentro de la variable Fahrenheit, pues el sistema lo detecta y automáticamente nos aparece la variable. Entonces nada más le decimos aceptar, ok, y de esta manera nos habilita una ventana de visualizaciones. Entonces podemos apreciar que se acaba de leer correctamente la variable Fahrenheit porque tiene el valor de 98. Bien, seguimos con la ejecución, activamos la ventana donde está el programa, haciendo con el mouse, con el botón izquierdo del mouse, y desaparece nuestra ventana de visualizaciones. Lo conveniente es que ambas ventanas estén mostrándose simultáneamente. Entonces, para activar las ventanas y que se vean simultáneamente, pues se recomienda ir al menú ventana, opción pues tile, opción mosaico. Activamos esta opción y podemos apreciar que tenemos las dos ventanas trabajando simultáneamente. Entonces viene la ejecución de la fórmula para conversión, pero antes de ejecutar esta línea de código vamos a solicitar la visualización de la variable Celsius. Entonces nuevamente menú Debug, Watches, adicionar una vista. Como el cursor estaba dentro de la variable Celsius, pues lo detecta
y de esta manera aparece ahora la variable Celsius en nuestra ventana de visualizaciones. Aparece con un valor pues desconocido debido a que la variable se está declarando pero no se está inicializando. Situación pues que cambiará en el momento en que el programa pase por la siguiente línea de código. Presionamos F7 y de esta manera vemos que el cálculo pues fue el adecuado, ¿no? 98 grados Fahrenheit equivalen a 36.666667 grados centígrados. Para su posterior despliegue, la pausa de visualización y el programa funciona correctamente. Para mostrar la utilidad del modo depuración, vamos a hacerle un cambio que parece inofensivo a nuestro programa. Vamos a cambiar el orden dentro de la evaluación de la expresión. Vamos a cambiar la multiplicación de 5 novenos que está al final por 5 novenos al principio. Si las lecciones de nuestros profesores de secundaria eran las adecuadas, pues creo que todos nos acordamos que en la suma y en la multiplicación, pues el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en esta multiplicación, que 5 novenos vaya al principio o al final, pues no debería tener impacto en la parte conceptual. Pero pues recuerden que estamos en programación, y en programación pues dependemos de lo que el diseñador de la herramienta haya establecido o que lo que la norma del lenguaje indique. Entonces podemos pensar que primero se va a ejecutar por reglas de precedencia lo que está entre paréntesis, pero no. Si con el manejo de expresiones el lenguaje resuelve la operación más a la izquierda posible, entonces la primera operación es técnicamente hablando, la primera operación es la igualdad, la asignación más bien, pero no la realiza porque se da cuenta que posteriormente viene una división que tiene mayor precedencia. Entonces, ¿cómo se da cuenta que puede ejecutar la división? Porque después aparece una multiplicación. Entonces se da cuenta que no hay ningún inconveniente en ejecutar la operación de 5 novenos y la va a realizar. ¿Cuál es el problema? El problema ahora es la decisión por omisión que toma la división en el momento de trabajar con dos operandos enteros. La decisión por omisión que toma el lenguaje en este caso es devolver el tipo de dato más alto en cuanto a bytes o bits del tipo de dato. Entonces, pues si son dos enteros, lo que el compilador intuye o decide por omisión es que el usuario quiere trabajar la división en formato entero. Por lo tanto, la división de 5 entre 9, la división entera de 5 entre 9 pues va a ser 0, afectando todo el resultado. Entonces vamos a correr el programa en modo depuración, vamos a presionar F7, le vamos a indicar que yes, que sí, efectivamente el código fuente fue modificado y que por favor reconstruya. Entonces vamos a decirle sí, yes y F7. Bien, pues vamos ejecutando línea por línea, llegamos a la lectura, le decimos 98 grados Fahrenheit y cuando aparezca el resultado, bueno, no es necesario que aparezca el resultado, aquí en la ventana de visualizaciones podemos apreciar que nos da 0, ¿no? Entonces, la depuración es muy útil cuando se presentan este tipo de situaciones, cuando el programa hace cosas raras. Entonces, pues, no nos queda más que ejecutar el programa en línea por línea en modo depuración para poder ver exactamente en qué línea de código se están presentando las anomalías y de esta manera resolverlas, ¿no? Este error, vamos a llamarlo así, del programa, porque no es un error, es una decisión por omisión, es muy común y bueno, podemos pasarnos mucho tiempo tratando de descifrar qué pasa con estas opciones. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema en este caso? Pues muy sencillo, le vamos a indicar al lenguaje que alguna de las dos variables, de los dos operandos, perdón, es flotante. Entonces, pues bueno, ponemos punto
punto cero ya sea el 5 o ya sea el 9, y de esta manera el programa debe de correr sin ningún problema. Entonces vamos a poner la opción ejecutar, se da cuenta que hicimos cambios, le indicamos que sí, que hicimos los cambios, y entonces vamos a escribir 98, y de esta manera el programa vuelve a ejecutarse adecuadamente. Cuando es una variable, pues la solución al problema es sencillo. ¿Qué pasa cuando es una variable? Me voy a tomar la libertad de escribir acá. Por ejemplo, si tuviéramos dos variables enteras y se requiriera que alguna de hacer una división, pero queremos que entregue la parte flotante, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos que utilizar el operador molde para indicarle, ya sea a través de la conversión de la variable A momentánea o de la variable B, pues que se convierta en flotante, ¿no? Entonces, de esa manera podemos resolver el conflicto que da la división, de tener el mismo operador para división entera y para división flotante. Existen lenguajes que resuelven esta situación teniendo un operador para división entera y teniendo un operador para división flotante, ¿no? Pudieran ser las diagonales invertidas para esa situación. Entonces, recapitulando, ¿qué opciones se requieren para poder depurar el lenguaje? En esta versión para el lenguaje C se requiere pues el menú ejecutar, opción trace into, F7, se requiere el menú debug, opción watches, add watch para monitorear las variables, y se requiere del menú ventana, opción usar pantalla, y también en el momento en que se estén traslapando las ventanas, pues para tener una mejor visualización de nuestros programas, pues recurrir al menú ventana, opción mosaico, opción tilde. De esta manera pues tendremos un mejor espacio de trabajo.